Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de continuar con la lección número 30, vamos a terminar la lección 29 con este párrafo. Nos habla de las características del tiempo presente. Y los verbos en tiempo presente, pues como lo dice su nombre, indican acciones que se están realizando en ese momento dado, pero también pueden indicar acciones que se están realizando en un futuro cercano, cuando están precedidas por la partícula an. Por ejemplo, أريد أن أذهب إلى مصر في العام القادم. أريد yo quiero أن أذهب ir إلى مصر a Egipto في العام القادم el próximo año. El verbo an adhab está en infinitivo en español y en árabe pues indica una acción que se desea realizar pero obviamente no se ha realizado en este momento. Y en la siguiente oración, in dhakara Muhammadun yanjah. Si Muhammad estudia, tendrá éxito. Cuando el verbo presente está precedido por la partícula in, que es un condicional, el siguiente verbo indicará futuro. Yanjah significa tener éxito. Está en tiempo presente, pero dentro de la oración indica algo que va a suceder en el futuro porque está condicionado a una acción inicial. Es decir, si Mohammed estudia, entonces ahí tendrá éxito. Y pues en árabe, aunque esté en presente, indica futuro. Y cuando negamos el verbo presente con la partícula lan, entonces indica una negación en el futuro. Por ejemplo, lan adhaba ila al-madrasa gadan. Lan, no. Adhaba, ir, pero está en presente, pero como está precedida por lan, se vuelve futuro. Lan adhaba, no iré. Ila al-madrasa, a la escuela, gadan, mañana. Entonces, estas son tres partículas que pueden hacer que el verbo en presente se torne en futuro. An, in y lan. Ahora continuaremos con la lección número 30. En esta lección aprenderemos la masculinización y feminización del verbo. En previas lecciones aprendimos a diferenciar por medio de los signos los sustantivos masculinos de los femeninos. En esta lección aprenderemos a hacer lo mismo con los verbos. Al igual que los sustantivos, los verbos se diferencian por género. Y esto es exactamente igual en español. Si yo digo, por ejemplo, estudiante, el estudiante y la estudiante. Diferenciamos el sustantivo por el artículo. Y por ejemplo, si digo el cocinero, la cocinera, ahí no solamente el artículo me define el género, sino también el sustantivo como tal toma una forma diferente. En el árabe, los sustantivos no son los únicos que se diferencian por género, también los verbos. ¿Okay? Es diferente decir ella juega o él juega en árabe. En español, la conjugación del verbo es la misma, lo único que cambia es el pronombre. Pero en el árabe la conjugación también cambia. Por ejemplo, miremos las siguientes oraciones. تقوم المرأة العربية بدور مهم في تكوين الأسرة. تقوم المرأة, la mujer tiene, la mujer árabe tiene, bidaurin, un papel. Entonces aquí el verbo takumu bidaurin significa o se traduce jugar un papel o tener un papel, es decir, representar un rol. Muhimmun, importante, fitakuin, en la formación o desarrollo también puede ser, el usra, de la familia. تقوم المرأة العربية بدور مهم في تكوين الأسرة. La mujer árabe juega un papel importante en la formación de la familia. Aquí a los que nos tenemos que enfocar es en el verbo taqum. Taqum está en tercera persona femenino singular. Si fuese tercera persona masculino, iría con ya, yaqumu. ¿Okay? Por ejemplo, el hombre juega yaqumul mar'a, ¿okay? Sin la tamarbuta, al-arabi bidaurin muhimmun fi taqwin al-usra. ¿Sí? Pero como es femenino, el verbo no va a empezar por ya, como usualmente sucede, sino por ta.
Entonces, ta es el símbolo o el prefijo que le vamos a añadir al verbo femenino singular tercera persona. En la siguiente oración. Al-jami'atu tusa'idu shababa fi takwin al-mustaqbali baladihim. Al-jami'a, la universidad. Tusa'idu, la universidad ayuda. Al-shababa, a los jóvenes. Fi, en takwin, en la formación. Mustaqbali, del futuro. Baladihim, de su país. Y la siguiente oración. Ishtarakat al-banatu mal auladi fil musabaqa. Ishtarakat, participar. Al-banat, las niñas participaron. Ma, con. Al-aulad, los chicos. Fi, en. Al-musabaqa, en el concurso. Ishtarakat está en pasado, ¿ok? Y el símbolo es el sufijo, es la ta con sukun. Si fuese masculino sería ishtaraka. En otros casos, el sujeto hace que sea permisible que el verbo sea de cualquiera de los dos géneros. Miremos las siguientes oraciones. Iftaraqat al-arabu fada'ufat quwwatuhum. Iftaraqat es el verbo y está en femenino. Quiere decir se han dividido, están en desacuerdo. ¿Quiénes están en desacuerdo? Al-arabu, los árabes. Y como consecuencia, da'ufat, se ha debilitado, quwwatuhum, su fuerza. El sujeto que es arab, es el gentilicio de un grupo, en este caso pues los árabes. Entonces, esta palabra permite que el verbo sea tanto masculino como femenino, es decir, acepta ambos géneros. Puede ser de ambos géneros. En este caso tenemos la oración en femenino y aquí tenemos la oración en masculino. Iftaraqa al-arabu fada'ufat quwwatuhum. Los árabes están en desacuerdo y debido a ello se han debilitado su fuerza. Iftaraqa en masculino, iftaraqat en femenino. Y en ambos casos está correcto. La siguiente. Hadarat ad-dars al-yawma Fatima. Fátima se presentó hoy en la clase. Hadarat se presentó, ¿verdad? Ad-darsa en la clase y al-yawma hoy Fátima. Fátima se presentó hoy en la clase. Y el verbo masculino sería hadarat ad-dars al-yawm Fátima. Fátima se presentó hoy en la clase. Fátima es el sujeto y en ambos pues sabemos que es femenino. ¿Por qué puede aceptar que el verbo sea masculino o femenino? Porque el verbo está al inicio de la oración. Y cuando el verbo está en el inicio de la oración y el sujeto está de último en la oración, se puede colocar el verbo en masculino. Mas no significa que Fátima sea masculino. Entonces, miremos los siguientes puntos. Cuando el sujeto es femenino y determina que el verbo sea femenino. Cuando el sujeto es masculino y determina que el verbo sea masculino. O cuando el sujeto permite al verbo ser de ambos géneros. También debemos observar los signos que diferencian al verbo femenino del verbo masculino. Por ejemplo, los verbos o las oraciones con el verbo masculino. Hadara al-walad mubakiran. El niño llegó temprano. Hadarat al-bint mubakiran. La niña llegó temprano. ¿Cuál es la diferencia entre hadara y hadarat? La ta. La ta en hadarat termina con sukun, sino que el sujeto que es al-bint inicia con el artículo alif lam. Y como esta es una hamzatul wasl, se le pone una pequeña kasra para poder leer correctamente la oración. Hadarat al-bint mubakiran. La niña llegó temprano. En la siguiente oración. Esto, tanto hadara como hadarat están en pasado. Por lo tanto, no llevan prefijo, sino un sufijo. ¿Okay? Y en el masculino singular no lleva ningún sufijo porque es la forma más básica del verbo, como ya vimos anteriormente. En la siguiente oración. Yaktubu talibu bil qalam. Taktubu taliba bil qalam. Yaktubu, él escribe. Taktubu, ella escribe. El cambio está en el prefijo
Ya para masculino, ta para femenino, singular, tercera persona. Y en la última oración, أدى الأب ما عليه للأسرته. El padre cumple con sus obligaciones hacia su familia. Adda, cumplir. Al-abu, el padre. Ma alayhi, lo que le corresponde, es decir, a él. Li, hacia usratihi, su familia. Y el femenino, addatil ummu ma alayha lil usratiha. La madre cumple con sus obligaciones hacia su familia. Addat es el femenino de adda. Vemos que esta alif maksura desaparece y toma el sufijo ta con sukun, pero ya sabemos que le ponemos una kasra temporal para poderla leer con el sujeto. Addatil ummu, la madre cumple. Ma aleija. Ma aleija es una expresión o ma aleiji que significa lo que le corresponde, lo que es de él, ¿sí? O lo que es de ella en este caso. Ma aleija, lo que le toca a ella. Ma aleiji, lo que le toca a él. Ma aleija, lil, hacia, para, usratiha, su familia. Usratihi, la familia de él. Usratiha, la familia de ella. Entonces aquí vemos cómo el mismo verbo va a cambiar su conjugación según el género. Tipos de femenino. Bueno, en los tipos de sustantivos femeninos hay dos tipos, ¿verdad? Los sustantivos reales, que se conocen como mu'annath haqiqi, el femenino real, se refiere a todo ser vivo que pone huevos, que pare, o ya sea ser humano, animal o pájaro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos imratun, mujer, bintun, niña, Zainabu, es el nombre de una mujer, Zainab, zarafa, jirafa, baqara, vaca, hamama, paloma. Aquí tenemos animales y tenemos personas y tenemos nombres propios. Entonces, estos todos son ejemplos de mu'annath haqiqi, de femeninos reales. Esto con respecto a los sustantivos. Entonces, por ejemplo, el sustantivo como Zainab es femenino por defecto, ¿ok? Hay femeninos figurativos, mu'annath, majazi, son aquellos sustantivos inanimados, no vivientes, que terminan con un prefijo femenino o no, pero son considerados femeninos en el idioma árabe. Por ejemplo, shajara, árbol, hadiqa, jardín, jami'a, universidad, sahra, desierto, shams, sol, yad, mano. Estos sustantivos no son femeninos reales, es decir, no son ni animales, ni pájaros, ni seres humanos. Son objetos inanimados, pero que en el idioma se consideraron femeninos al referirse a ellos. Con respecto a esto, pues tenemos algo que se llama en árabe el femenino obligatorio, que es al-mu'annath wujuban. ¿Qué significa el femenino obligatorio? Son aquellos sustantivos que obligatoriamente son femeninos. Entre esos está, por ejemplo, Marasat Su'adu Riyada Shahran. Su'ad es el sujeto y es femenino, entonces el verbo obligatoriamente va a ser femenino. Marasat, realiza o practica. Su'ad, Riyada, ejercicio. Shahran, por un mes. Tadrusu Zainab fi Jamiatil Qahira. Tadrusu es el verbo, significa estudia. Zainab es un sustantivo femenino y obligatoriamente hace que el verbo esté en femenino. Fi en Jamia, la Universidad Al-Qahira del Cairo. ¿Ok? En la siguiente oración. Fatimatu ta'amalu fi sharikatin kabira. Fátima trabaja en una compañía grande. Obviamente, Fátima es el sujeto y el verbo obligatoriamente va a estar en femenino. Darasat Su'adu bijidin fanajahat fil imtihan. Darasat estudió, Su'ad estudió, bijidin con esfuerzo, fanajahat por ende ganó fil imtihan, el examen, o tuvo éxito en el examen. Su'ad es el sujeto, es femenino, por lo tanto el verbo darasat va a ser femenino. Akalat السفارة كثيرا من الجزر. Akalat, comió
es femenino. Az-zafaratu, la jirafa. Kathiran, muchas. Minal jazar, muchas zanahorias. Kathiran minal jazar traduce algo así como muchas de las zanahorias, ¿no? Pero lo que nos importa aquí es zavara, es el animal y es femenino, entonces el verbo va a ser obligatoriamente femenino. دخلت القطة مطبخ وأكلت الطعام ثم هربت من النافذة. دخلت, entró. القطة, el gato. En este caso el gato está en femenino. La gata, por decirlo de alguna manera. القطة, el gato entró al matbaja, en la cocina. وأكلت, y se comió الطعام, la comida. ثم, luego o más tarde, harabat, escapó minan náfida, por la ventana. Entonces, como el sujeto es el gato, tanto dakhalat, wa akelat, wa harabat, los tres verbos va a estar en femenino. En estos ejemplos aprendemos que el verbo es un femenino obligatorio cuando el sujeto es su sustantivo real, cuando da a luz o pone huevos, ya sea animal o humano, incluyendo sustantivos propios como Suad, Zainab y Fátima, los cuales son nombres de mujeres. Y el sujeto debe estar conectado directamente con el verbo y debe seguirlo en la oración. Algunas veces el sujeto es un pronombre adjunto, lo que se conoce en árabe como un damir muttasil, que se refiere a un sustantivo femenino mencionado antes del verbo. Por ejemplo, al-ummu hadiyatun min Allah. Hamalat wa wada'at wa sahirat ala rahati auladiha. La madre es un regalo, un hadiyya, min Allah, de Dios. Hamalat, está embarazada. Wa wada'at, y dio a luz. Wa sahirat, y cuidó. Sahar también significa pasar la noche en vela, ¿no? Sahirat, entonces, cuidó. Ala rahati, cuidó toda la noche el bienestar auladiha, de sus hijos. ¿Okay? Entonces aquí vemos que los verbos hamalat, wada'at, sahirat están en femenino refiriéndose a la madre, pero no están directamente seguidos por el sujeto no se va a repetir dentro de la oración, pero se sobreentiende. Por tanto, estos verbos es obligatorio que estén en femenino. صديقتي مريم مجتهدة فهي تقرأ كثيرا وتدرس كثيرا. صديقتي, mi amiga, Mariam, mujtahida. Mujtahida ya la hemos visto anteriormente, una persona diligente. Fahiyya, pues ella, taqra'u, lee, kathiran, mucho. Watadrusu, y estudia, kathiran, mucho. Tanto los verbos taqra'u como tadrusu están en femenino. Tasharu shurtatu ala amnil muwatinin. Fatahmi amwalahum wa arwahahum. Tasharu, mantener. Ya sabemos que también es pasar la noche en vigilia. Ashurtatu, la policía. Ala, sobre. Tasharu ala amni. Significa tasharu o vigilar. Ala, sobre. Amni, la seguridad. Es decir, mantener la seguridad. Al-muwatinin, de los ciudadanos que hacen parte del watan, del país, de la nación. Fatahmi, y protegen, ellos protegen, amwalahum, su dinero o sus propiedades, wa arwahahum, y sus vidas. ¿Ok? Arwah viene de ruh, de espíritu, de vida. Tasharu y tahmi están en femenino porque el sujeto es ashurta, la policía, y tiene un signo femenino que es ta marbuta. As-sama'u masdarul hayati lil ard. فإذا امطرت ملأت الأرض خيرا وحياة وإن أمسكت أصبحت الأرض خرابا ومواتا. Es decir, as-sama'u, el cielo. Masdaru. Masdar quiere decir fuente, origen. Masdarul hayat, fuente de vida. Lil ard, para li
al-ard, la tierra, para la tierra. Fa'ida, entonces cuando. Amtarat, llueve. Mal'atil arda, la tierra se llena o queda llena. Khairan, de bondad. Wahayatan, y de vida. Wa'in, pero si. Amsakat, se detiene, es decir, se detiene la lluvia, no llueve. Asbahati se convierte, es decir, al-ardu, la tierra, jaraban, en sucia, wa mawatan, y en una tierra muerta. Los tres verbos están en femenino. Amtarat y amsakat se refieren al cielo, el sujeto es el cielo, porque del cielo pues baja la lluvia y también a veces no baja la lluvia, se detiene la lluvia. Y el verbo asbahat se refiere a la tierra, entonces el sujeto es la tierra. Tanto as-sama como el ard son sujetos femeninos, por lo tanto los verbos van a estar en femenino. En la siguiente oración, الطائرات اختراع رائع تحمل الأشياء ثقيلة وتنقل الأشخاص إلى بلاد بعيدة. الطائرات, los aviones. اختراع, son una invención. رائع, increíble. Tahmilu, cargan, y está en femenino refiriéndose a los aviones que son, aquí vemos el símbolo de femenino en su plural. At-ta'irat, ¿okay? Entonces el verbo va a estar en femenino. Tahmilu, los aviones cargan, al-ashya, cosas, al-thaqila, pesadas, las cosas pesadas. Wa-tanqulu, transportan o mueven de un lado al otro. Ashkhas, a las personas, ila, hacia, biladin, países, ba'idan, lejanos. ¿Okay? Entonces, tanqulu se refiere al avión. Los aviones pueden cargar cosas o transportar personas. Tahmilu wa tanqulu. Todos los verbos que vimos anteriormente son femeninos y hay verbos que están en pasado o en presente. Hamalat, wada'at, sahirat. Estos tres verbos terminan con el sufijo ta sukun, que se refiere al femenino singular tercera persona. Tenemos los verbos taqra'u, tadrusu, tercera persona femenino presente. Por eso tienen el prefijo ta fatha. Lo mismo con tasharu. Tasharu también está en presente y está en femenino y es el presente, mientras que sahirat es el pasado del mismo verbo. ¿Sí? Tasharu, sahirat. Luego tenemos el verbo tahmi, presente, ¿ok? Amtarat, pasado, termina con ta sukun. Luego el verbo mala'at, amsakat, tahmil y tanqulu. Estos últimos dos están en presente. El sujeto de estos verbos es un pronombre latente. Es implícito en el verbo que el sujeto es un ella o esa y se refiere a los siguientes sustantivos. Por ejemplo, al-um, la madre, este es el sujeto femenino, hamalat, wada'at y sahirat. En la siguiente oración, Mariam es el sujeto y los dos verbos son taqra'u, tadrusu. Ash-shurta, la policía, tashar wa tahmi. As-samau, amtarat, mala'at, amsakat. También faltó al-ard, que es asbahat. Y los aviones, at-ta'irat, tahmil wa tanqul. Ahora, en los ejemplos anteriores vemos que todos esos verbos son obligatoriamente femeninos. Pero recuerden que también hablamos de aquellas oraciones en las que el verbo puede ser femenino o masculino. Y uno de los ejemplos es Hadarat dars al-yawma Fátima. Fátima asistió hoy a la lección. Fátima es obligatoriamente femenino, pero el verbo lo podemos poner en masculino o femenino. Luego miraremos por qué. Lo mismo con la siguiente oración. يذهب اليوم إلى الحديقة البنات. Las chicas irán hoy al jardín. تذهب اليوم إلى الحديقة البنات. ¿Okay? Puedo poner el verbo tadhabu o el yadhabu en masculino o femenino. Luego tenemos otras oraciones como يخرج الشمس من الشرق o تخرج الشمس من الشرق. El sol sale del oriente. هبطت الطائرة في المطار o
حبطت الطائرة في المطار. El avión aterrizó en el aeropuerto. لعب الأولاد بالكرة ساعة. O لعبت الأولاد بالكرة ساعة. Los chicos jugaron fútbol durante una hora. قال الناس هذا شيء عجيب. O قالت الناس هذا شيء عجيب. La gente dijo esto es algo extraño. Hay tres casos en los cuales el verbo tiene la permisibilidad de ser masculino o femenino. En los primeros dos ejemplos, el sujeto en la oración se comporta de la siguiente manera. حضرت الدرس اليوم فاطمة. O حضرت الدرس اليوم فاطمة. Aquí notamos que el sujeto Fátima es un sustantivo real, pero le es permitido que el verbo se exprese en masculino porque la oración carece una condición esencial para que el verbo sea femenino obligatorio. Es decir, ¿cuál es esa condición que carece? El sujeto, que es Fátima, debe estar inmediatamente después del verbo. Es decir, debería ser Hadarat Fátima. En ese caso no podría ser Hadara. ¿Sí? Pero como el sujeto está separado del verbo y está al final de la oración, esto le da la permisibilidad al verbo de ser masculino, hadara, o femenino, hadarat. Lo mismo sucede en la segunda oración. يذهب اليوم إلى الحديقة البنات. Las chicas fueron o irán al parque hoy, al jardín. El banat es el sujeto y el banat es un sujeto que es obligatorio o es un femenino real, ¿no? Las chicas. Pero como no está inmediatamente después del verbo, entonces el verbo tiene la posibilidad de tomar el masculino. En el segundo grupo de oraciones notamos que el sujeto en las dos oraciones son ash-shams y at-ta'ira. Estos sujetos no son femeninos reales porque no son objetos inanimados, pero son femeninos figurativos porque es la forma en cómo se han ido expresando en el idioma árabe. Por esta razón, los verbos que los acompañan pueden ser femeninos o masculinos. Por ejemplo, yakhruju shamsu min ash-sharq o takhruju shamsu min ash-sharq, porque no son pues femeninos reales. Lo mismo con at-ta'ira, a pesar de tener una ta marbuta, puede ir con el verbo en femenino o masculino. Habata o habatat. ¿Ok? En el tercer set de ejemplos, los verbos pueden ser femeninos o masculinos porque los sujetos aulad o annas, ambos son plurales irregulares, lo que se conoce como llama o taksir. Esto quiere decir que si el sujeto es un plural irregular, el verbo puede ser masculino o femenino. Pero si el plural es un femenino regular intacto, ¿okay? Por ejemplo, lo que se conoce como llama muannas salen, por ejemplo, banat, ¿okay? Tabibat, muhandisat, etc. Y estén después del verbo, deben ser un sustantivo pues, obligatorio y el verbo obligatoriamente debe ir en femenino. Luego tenemos estas dos oraciones, laiba al-aulad, ¿ok? Al-aulad es un plural irregular. Y lo mismo an-nas, por lo tanto, toleran que el verbo sea masculino o femenino, ¿ok? Y con esto pues terminamos esta clase. Aquí les dejo la revisión que pueden descargar de nuestra página. Y bueno, hasta el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.